mis papás están viendo su programa favorito y yo estoy esperando aquí para irnos a la clase. Me voy a conectar un momento. Pero, ¿por qué me aparecen estas cosas? No las quiero ver. Ahora que estoy conociendo más a Dios, yo quisiera no pensar en estas cosas feas que aparecen en mi celular. Pero qué difícil es dejar de pensar en estas cosas. Sin embargo, tengo curiosidad, pero decido no hacerlo. Hola amigo, ¿ya estás listo para irnos a la clase? ¡Vamos! ¿Cuál es la letra que sigue nuestro acróstico? Sí, es la letra S. Y con ella vamos a formar la siguiente palabra. La palabra es suplicar. Suplicar quiere decir rogarle a Dios, pedirle a Él en oración con todo tu corazón. La Biblia dice, por nada estéis afanados, es decir, preocupados, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. Es decir, que por nada debes estar preocupado, sino que tu petición a Dios debe ser presentada a Él con toda oración y ruego, es decir, con súplica, con todo tu corazón y con acción de gracias. Por ejemplo, tú puedes rogarle a Dios que Él te ayude a mantener una vida limpia. Y cuando termines de orar, puedes decirle, gracias Señor, porque sé que tú me vas a ayudar para poder vivir de una forma limpia y pura para ti. ¿Podrías ahora, ahí donde estás, cerrar tus ojos y suplicarle a Dios, hacer esta súplica a Dios, decirle, Dios, ayúdame? Yo voy a hacerlo también. Dios, gracias porque tú eres tan bueno. Y hoy te suplico que me ayudes a vivir una vida limpia para ti hoy. Un día, hace mucho tiempo cuando yo era niño, en uno de los viajes que tuve con mis papás, en este lugar donde fuimos, había una zanja y dentro de esa zanja había mucho lodo y había agua sucia. Y mi papá estacionó la camioneta cerca de esa zanja. Cuando yo intenté subir a la camioneta, yo me resbalé, me caí dentro de esa zanja y me ensucié del lodo y de toda esta agua sucia. Me sentí muy mal por estar sucio, por haberme caído y por estar completamente sucio. Para poder limpiarme completamente, tuve que bañarme y tuve que lavar mi ropa para poder otra vez quedar limpio. ¿Sabes? Tú y yo en este mundo también vivimos en un mundo lleno de pecado que puede ensuciar tu vida. ¿Y cómo le puedes hacer para mantenerte limpio? Bueno, la Biblia nos dice cómo tú puedes mantenerte limpio. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto viene en la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Y todo lo que en ella está escrito es la verdad.
Este versículo viene del libro de Salmos. Salmos es uno de los libros más grandes que vienen en la Biblia. Y este salmo en particular lo escribió el rey David. No todos los salmos los escribió el rey David, como se cree. Pero en este en específico sí se cree que fue el rey David quien lo escribió. Y mientras yo lo leo de la Biblia, yo quiero que tú lo leas directamente de este visual. Y dice de esta manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Dice exactamente lo mismo? ¿Verdad que sí? Dice exactamente lo mismo. ¿Y qué quiere decir este versículo? La primera parte, cuando dice ¿con qué limpiará el joven? Cuando se refiere a esto, se refiere a cómo un niño o como una persona joven, incluso podría aplicar hasta los adultos, cómo se pueden mantener limpios en un mundo lleno de pecado. Y abajo te da la solución de qué tú puedes hacer con guardar tu palabra, con obedecer lo que te dice la palabra de Dios. Es como tú te puedes mantener limpio en medio de un mundo de pecado. Si tú ya eres un hijo de Dios, tú debes obedecer lo que Dios te dice en su palabra para poder mantenerte limpio en medio de este mundo de pecado. Incluso si tú llegas a caer en cometer algún pecado, Dios te dice en su palabra cómo tú puedes ser limpio otra vez. Así que obedece su palabra. ¿Y qué hay de ti? Que tú todavía no has creído en el Señor Jesús. ¿Sabes? Para que tú puedas ser limpio, tú también puedes. Tú debes obedecer la palabra de Dios. Y en ella te dice cómo tú puedes ser limpio de tu pecado. Y tú en este mismo momento, tú le puedes decir a Dios que tú quieres ser limpio y crees en Él y en lo que el Señor Jesús hizo para que tú puedas tener tus pecados perdonados y así tener una vida limpia. ¿Lo harás? Lo puedes hacer en este momento y en tus propias palabras diciéndoselo a Dios. ¿Y qué te parece si para aprendernos este versículo lo decimos con voz muy, muy, muy fuerte? ¿Qué te parece si lo decimos con voz muy fuerte? Con la cita al principio y con la cita al final. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Ahora, ¿qué te parece si lo tratamos de hacer, pero pensando en artículos de limpieza, como tal vez una escoba que nos ayuda a limpiar el polvo? ¿Ok? ¿Qué te parece si agarras tu escoba imaginaria y lo hacemos? 1, 2, 3. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Ahora, ¿qué te parece si lo hacemos, pero ahora con un trapo que nos ayuda a limpiar la mesa, a limpiar los muebles? ¿Qué te parece? 1, 2, 3. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. Muy bien. Ahora, ¿qué te parece si agarras tu trapeador y nos ponemos nos tratamos de aprender este versículo como si estuviéramos trapeando nuestro cuarto, o tal vez la cocina o la sala? 1, 2, 3. ¿Con qué limpiará
el joven su camino con guardar su palabra. Salmo 119, 9. Ahora, ¿qué te parece si lo decimos sin ver el visual? ¿Te lo sabrás? Te voy a dar un momento para que tú lo digas. Seguramente lo dijiste, pero vamos a decirlo todos juntos. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119, 9. ¿Alguna vez has leído esta palabra? Omnipresente. Eso quiere decir que Dios está presente en todas partes. Dios está aquí y Dios también está allá donde tú estás. Y esto es lo que dice este canto. Dios está aquí, Dios está allá, donde sea Dios estará. Tiene el control, puedo confiar, Dios siempre tiene el control. Puedo leer su palabra y encontrar sus promesas. Puedo confiar en su espíritu, Él me guiará la verdad. Dios está aquí, Dios está allá, donde sea Dios estará. Tiene el control, puedo confiar, Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. Dios está aquí, Dios está allá. Donde sea, Dios estará. Dios puede hacer esto porque Él es omnipresente. Dios tiene el control y tú puedes confiar en Él. Porque Él es omnipresente, Él nunca te dejará solo. Dios siempre va a estar ahí contigo. Dios siempre tiene el control, aun cuando cosas difíciles sucedan en casa, en la escuela o en cualquier parte del mundo. ¿Sabes? Tú debes estar seguro que Dios todavía tiene el control. Y tú puedes leer la palabra de Dios y encontrar sus promesas. Y puedes confiar que cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que es Dios, Él te va a guiar a descubrir la verdad, a descubrir lo que tú tienes que hacer para agradarlo. Y algo muy importante, que no se te olvide que Dios siempre tiene el control. ¿Qué te parece si lo cantamos juntos? Dios está aquí, Dios está allá, donde sea Dios estará. Tiene el control, puedo confiar, Dios siempre tiene el control. Puedo
quiero hacer un experimento contigo, amiguito. Quiero que tú mires esta frase. ¿Ya la viste? Quiero que tú la digas en tu mente. ¿Ya? Ahora vamos a decirlo juntos. Confiaré en Dios para mantenerme limpio. ¿Cuán importante es esta frase hoy en día? Porque hay tantas cosas a tu alrededor que te hacen pensar, sentir o decir algunas cosas que se van guardando en tu mente y en tu corazón, y muchas de estas te hacen hacer cosas malas. Pero cuando esto sucede, es muy importante que tú recuperes esta frase y digas: confiaré en Dios para mantenerme limpio. Esto es muy importante que tú lo hagas. Ahora bien, quiero compartirte una historia que viene en la Biblia y que sucedió hace muchos años para ayudarnos a entender la importancia de mantenerte limpio en un mundo de suciedad, donde muchas personas están haciendo lo malo. ¿Sabes? Uno de los personajes importantes de la historia era Elí. Elí era un hombre que estaba dedicado para servir a Dios. Él vivía en el templo. Él tenía que servir a Dios de tiempo completo. Él tenía 2 hijos, Ofni y Fines. Ellos habían crecido en el templo, y una de las cosas era que también sabían cómo hacer las cosas a la manera de Dios. Pero la Biblia nos dice que Ofni y Fines hacían las cosas de una forma desagradable. Ellos también eran sacerdotes de Dios, pero una de las cosas que sucedía es que ellos mandaban a sus sirvientes cuando llegaban las personas para ofrecer o dar ofrendas y sacrificios a Dios. Por lo general, una de las cosas que ofrecían eran corderos u otros animales. Pero una de las cosas desagradables que hacían era que cuando las personas que estaban ofrendando, dando su ofrenda a Dios, una de las cosas que hacía el sirviente de ellos era llegar y obligarlos para que les ofrecieran o les dieran una parte de la carne que ellos estaban ofreciendo. Si no querían dárselos, entonces estas 2 personas le decían a sus sirvientes: si no se los quieren dar, arrebátenselo, quítenselo. La Biblia dice que el pecado de los jóvenes eran tan malos delante de Dios y era tan desagradable delante de Dios. ¿Sabes? Esto me hace pensar en que tú y yo también hemos hecho cosas malas que a Dios le desagradan. Permitimos muchas veces que nosotros tengamos diferentes sentimientos, entre los cuales viene el enojo, la ira y muchas otras cosas más. Tal vez permitimos que pensamientos malos lleguen a nuestro pensamiento cuando los compañeros se reúnen como para contar chistes que no son agradables delante de Dios. O tal vez tus compañeros se reúnen para ver películas o videos de personas desnudas y que usan mal su cuerpo, y que esto no está bien delante de Dios. ¿Sabes?
La Biblia nos dice algo muy importante en relación al pecado. Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esto quiere decir que cada uno de nosotros somos pecadores. Tú y yo hemos pecado y por lo tanto merecemos un castigo, el estar separados de Dios para siempre. Dios, quien te creó, quien es tu creador, te ama. Y te ama con un amor que no se puede medir. La palabra de Dios dice: con amor eterno te he amado. El amor que Dios siente por ti es tan grande que no se puede medir. Te ama tanto que un día Dios envió a su Hijo Jesús a morir para pagar por tu pecado. Él no solamente dio su sangre y su vida por ti, sino que la Biblia dice que al tercer día el Señor Jesús resucitó. Él está vivo y puede perdonar tu pecado. Esto se hace real cuando tú reconoces que el Señor Jesús ocupó tu lugar. Cuando tú crees que Jesús resucitó y le recibes en tu corazón, entonces tus pecados son perdonados. ¿Sabes? La palabra de Dios dice de la siguiente manera: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En otras palabras, el Señor Jesús puede perdonar tu pecado si tú le recibes hoy, pero es necesario que tú se lo pidas de la misma manera en que Dios también podía perdonar el pecado de Elí y de sus hijos y también del pueblo, porque todos estaban haciendo lo malo en aquel entonces. ¿Sabes? La Biblia nos dice que en aquel tiempo también vivía en el templo un niño llamado Samuel. La vida de Samuel era una respuesta de Dios a las peticiones de su mamá. Ana había pedido a Dios la vida de Samuel. Y una de las cosas que ella hizo fue dedicar a su hijo de tiempo completo para servir a Dios. Y este niño estaba en el templo y estoy seguro que él se daba cuenta de las cosas que hacían Ofni y Fines y cómo lastimaban al pueblo haciéndolos pecar. ¿Sabes? La Biblia nos dice que el servicio de Samuel era agradable delante de los ojos de Dios. Samuel ministraba en la presencia de Jehová. En otras palabras, la vida de Samuel era única y él lo sabía y lo estaba usando para servir a Dios. Tu vida también es única, es especial y sabes, tú puedes usarla para servir a Dios. Tú puedes decir la frase: confiaré en Dios para mantenerme limpio. Hoy, una de las cosas que está sucediendo es que estás rodeado de tantas cosas que de pronto pueden afectarte y lastimar tu mente y tu corazón para ensuciar tu vida. Como por ejemplo, que de pronto tus amigos se reúnan para contar chistes o ver videos o películas de hombres, mujeres, incluso de niños
que se desnudan y muestran su cuerpo y usan su cuerpo de una forma desagradable. Tú puedes confiar en Dios y puedes decir no a estas cosas. ¿Sabes? Es tan importante que en un momento dado tú decidas decir, confiaré en Dios para mantenerme limpio. ¿Sabes? Dios es santo. Esto quiere decir que Él es limpio, es puro, siempre hace lo bueno. No hay nadie como Él. Y es importante que tú hagas caso a lo que Dios dice cuando Él menciona, sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, decide ser limpio, decide mantener tu vida como a Él le agrada, decide hacer las cosas que a Él le agrada. Así que Dios quiere que tú le sirvas. Samuel lo estaba haciendo, y no como Ofni y Fines, que no estaban haciendo las cosas a la forma de Dios. La Biblia nos dice que ellos hacían pecar al pueblo de Dios. Entonces Dios envió un mensaje a Ofni, Fines y también especialmente a Elí, porque Elí no estaba corrigiendo las acciones que sus hijos tenían. Eran tan malos estos hijos que aún se acostaban con las personas que cuidaban el templo, con las mujeres que cuidaban el templo. Y por eso el mensaje que llegó a Elí fue para decirle que de ahora en adelante la vida de Elí iba a cambiar totalmente, porque estaban lastimando al pueblo de Dios, estaban haciéndolos pecar. Por lo tanto, Dios estaba enojado con ellos y Él había decidido quitar a cada uno de la familia de Elí de su responsabilidad en el templo. Ellos ya no podían servir a Dios en el templo. Pero la vida de Samuel era totalmente diferente. La Biblia nos dice que Samuel iba creciendo en su servicio y él agradaba a Dios. Y no solamente agradaba a Dios, sino también las personas que veían el servicio de Samuel estaban muy contentos con Samuel. Para ese entonces, amiguito, Dios no hablaba con las personas, seguramente porque las personas no le buscaban. Las personas tenían en poco las cosas de Dios. Pero un día, la Biblia nos menciona que Dios llamó a Samuel. Samuel estaba en el templo a punto de dormirse. Elí también estaba seguramente en su cuarto. Así que la Biblia nos dice que Dios llamó a Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel, Samuel no conocía la voz de Dios. Por lo tanto, él pensó que fue Elí quien lo estaba llamando. Por lo tanto, Samuel decidió obedecer inmediatamente y fue con Elí. Y entonces Samuel le dijo a Elí, ¿por qué me llamaste? Aquí estoy. Elí
estaba desconcertado porque Elí no había llamado a Samuel. Entonces le dijo: regresa a tu cuarto, acuéstate, porque yo no te he llamado. Sin embargo, cuando Samuel obedeció y regresó a su cuarto, una de las cosas que Dios hizo fue volver a llamar a Samuel. Entonces Samuel se volvió a levantar e inmediatamente fue a Elí. Y entonces Elí estaba sorprendido porque Samuel estaba buscándolo y Elí no había llamado. Era Dios quien estaba llamando al muchacho, pero Elí no sabía que era Dios quien lo estaba llamando. Así que le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Así que el joven regresó a su cuarto. ¡Qué triste! Él no sabía cómo era la voz de Dios porque no se lo habían declarado y menos le habían dicho cómo responderle. La Biblia nos dice que Samuel fue llamado la tercera vez. La palabra de Dios nos menciona que entonces Dios hizo entender a Elí que era Dios quien estaba llamando al muchacho. Entonces Elí le dijo a Samuel: Samuel, si tú escuchas nuevamente que te llaman, entonces tú puedes responder: habla Jehová, porque tu siervo oye. Era necesario que Samuel supiera distinguir la voz de Dios. Era necesario que Samuel supiera cómo responderle a Dios. Ahora Samuel sabía esto. La Biblia nos dice que entonces Dios vino una vez más, se paró y llamó como las otras veces. Entonces Samuel respondió de la siguiente manera: habla, Señor, porque tu siervo oye. Amiguito, tú también puedes distinguir en este tiempo que Dios puede estarte hablando y es necesario que tú sepas cómo responder a Dios. Así que en estos tiempos, cuando todas las cosas que están a tu alrededor, muchas de ellas pueden afectarte, tú puedes decir esta frase: confiaré en Dios para mantenerme limpio. Limpio cuando tus amiguitos se reúnen y hablan de chistes sucios que no agradan a Dios. Además, tal vez se juntan para ver videos o películas donde las personas muestran sus cuerpos de una forma desnuda y lo usan de una manera sucia. Incluso los niños muchas veces lo hacen. Es tan importante que en esos momentos, cuando ocurran estas cosas, tú te llenes de valor y te alejes de ese lugar. Es muy importante que tú hables con Él. Habla con Dios y cuéntale cómo te sientes. Recuerda que Dios es santo y es poderoso para ayudarte en ese momento. Él puede darte las fuerzas para mantenerte limpio. La palabra de Dios es muy especial, que dice: pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá
de lo que podáis resistir, porque también dará con la tentación la salida. En otras palabras, Dios puede ayudarte para que te mantengas limpio, para que puedas resistir, pero tú se lo tienes que pedir. Tendrás que llenarte de valor y tomar una decisión. Debes escuchar su voz y debes responder como lo hizo Samuel. Y entonces, una de las cosas que sucedió es que Dios habló con Samuel y le dijo todo lo que iba a hacer. La verdad es que no fue fácil recibir la noticia que Dios iba a hacer con la vida de Elí, porque Elí iba a ser quitado de su lugar, también sus hijos. Además, ya no habían personas de la familia de Elí y de todos aquellos que iban a seguir más adelante. Ni uno de ellos iba a ser escogido para servir a Dios. ¡Qué terrible situación! A la mañana siguiente, una de las cosas que sucedió fue que Elí llamó a Samuel para preguntarle: oye, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Entonces, Samuel le contó todo lo que Dios había dicho sin ocultarle nada. Entonces, Elí dijo: es Dios. Jehová es Dios. Haga lo que bien le pareciere. La verdad es que era muy doloroso lo que estaba sucediendo en la vida de Elí. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios premió la fidelidad de Samuel. Dios estaba con el muchacho. Se mostró a él en varias ocasiones. Además, le ayudó a cumplir con oficios muy importantes. ¿Sabes? Samuel llegó a ser sacerdote. Era un sacerdote fiel. Llegó a ser juez. Él cuidaba a todo el pueblo de Israel. Y también llegó a ser un profeta de Dios. Qué maravilloso fue todo esto. La Biblia nos dice que Samuel habló a todo Israel. Imagínate, la Biblia nos dice, si tú vas a un mapa y tú estudias dónde está Dan. Dan está aquí, en la parte norte, hasta Beerseba, que está aquí. O sea, en toda esta región, Dios estaba con Samuel y las personas sabían que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué maravilloso fue todo esto. ¿Sabes? Es necesario que tú también puedas mantenerte limpio en este tiempo tan difícil. Recuerda esta frase: confiaré en Dios para mantenerme limpio. ¿Qué harás cuando tus amigos se reúnan para contar chistes sucios que no agradan a Dios? ¿Qué harás cuando tus amigos pongan esos videos o esas películas de personas desnudas, o que de pronto estás en tu celular, en tu computadora, y se te invitan a dar un clic a una página
que ni siquiera los adultos deben de ver. ¿Le pedirás fuerzas a Dios para hacer lo correcto? ¿Te irás de ese lugar? ¿Recuerdas lo que dice 1 Corintios 10:13? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, porque con la prueba también vendrá la salida. Si tú te mantienes firme, entonces, y logras la victoria, es importante que tú le agradezcas a Dios. Así que yo te voy a pedir que tú en tu casa agarres una hoja y copies 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Que lo memorices. Y no solamente esto, sino que cada vez que tengas una victoria o logres vencer, entonces dibujes en esa hoja una carita feliz y le des gracias a Dios por haber estado contigo para darte la victoria. Pero si en un momento dado tú fuiste derrotado, es muy importante que tú hables con Dios inmediatamente y le digas el pecado que tú hiciste y le des gracias, porque también Él puede perdonarte, y sigas con tu vida sirviendo a Dios. No te quedes con lo malo, pero ¿qué de ti, amiguito, que aún no tienes al Señor Jesús en tu vida? Es muy importante que tú recibas a Jesús el día de hoy. Recuerda que Él te ama con un amor que no se puede medir. Te ama tanto que Él dio a su Hijo para pagar por tu pecado y que Él está vivo. El Señor Jesús ha resucitado. Y sabes, la Biblia, la palabra de Dios nos dice para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En otras palabras, tú puedes ser limpio de tu pecado. Si tú crees que Jesús murió por ti y le pides que venga a vivir a tu corazón, entonces tendrás vida eterna, la vida de Jesús en tu vida. Pero es necesario que tú hables con Dios. Si tú nunca has pedido a Jesús que venga a vivir a tu corazón, es importante que tú cierres tus ojos en el lugar donde estés y le digas: Dios, en esta hora yo creo que Jesús murió para pagar por mi pecado y que Él está vivo. En estos momentos yo recibo a Jesús en mi corazón para tener la vida eterna, la vida de Jesús en mi vida. Y al final puedes decir amén. Amén quiere decir así sea. Amiguito, si tú le pediste a Jesús que viniera a vivir a tu corazón, es muy importante que tú anotes la fecha de hoy, porque desde hoy tú creíste en Jesús y Él te dio vida eterna. Y esto es maravilloso. Y recuerda decir esta frase: confiaré en Dios para mantenerme limpio.